al equipo del IDIS y de la carrera de Sociología, por la presencia de Raúl España, su director, y bueno, bienvenidos a mis colegas sociólogos, a esta que es también su casa, y por supuesto también al equipo CIDES que está presente y a otras personas invitadas para esta actividad. Estamos comenzando con la segunda jornada del taller de investigación multidisciplinaria, que está organizado justamente por el CIDES y el IDIS, en el marco de una gran iniciativa que ha sido inspirada por Rosana Barragán y un equipo que la acompaña. Entonces, solamente eso, les doy la bienvenida, le doy la palabra a Rosana para que arranquemos con nuestra actividad. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Quisiera darles también a todos la bienvenida, como esta es una iniciativa colectiva, emprendida por el IDIS, por el director Raúl España, por gente de acá, ¿no es cierto?, de CIDES, como Nico Tassi, yo, Gabriela Ruesgas, ¿no es cierto?, Jimena Soruco y Nadia Gutiérrez, y todo el equipo que la acompaña. Pues hoy día vamos a tener esta segunda sesión acá en el CIDES, porque la primera ha sido en el IDIS, entonces estamos cambiando, ¿no es cierto?, hasta de escenario. Quisiera también dar las gracias a Tania Jiménez, y quiero presentarla muy brevemente. Ella es socióloga, ha salido de la Universidad Mayor de San Andrés, es doctorante de la Universidad Arturo Prat de Chile, y ha trabajado y está trabajando temas relacionados a economía popular, globalización, género y ruralidades. Entonces le agradecemos a Tania, que como doctorante está presentando como estudiante también la primera vez en este taller, así que le agradecemos mucho, y con un tema indudablemente muy importante y muy interpelante también. Quisiera agradecer a nuestros comentaristas, en primer lugar a la doctora Marcela Tapia Ladino, que es profesora de Historia y Geografía y magíster en la Universidad de Concepción, y es doctora en América Latina Contemporánea por la Universidad Complutense. En la actualidad es justamente directora del doctorado en estudios transfronterizos del Instituto de Estudios Internacionales. Sus temas de investigación son las fronteras, las movilidades y el género, sobre el cual tiene una bibliografía abundante, capítulos y libros. Ha liderado además proyectos de investigación de Fondesit y trabaja en proyectos nacionales e internacionales. Yo quisiera un poco mencionar unos dos o tres trabajos de ella, porque esta también es una oportunidad de conocernos e intercambiar información entre nosotros. Ha publicado, y me ha llamado la atención, por ejemplo, un texto que se llama Frontera, Movilidad y Circulación Reciente de Peruanos y Bolivianos en el Norte de Chile. Tiene otro trabajo que tiene lindo título, pero una realidad que trabaja también Alfonso Hinojosa, que se llama Me voy a España a trabajar, familias migrantes colombianas, remesas económicas y relaciones de género en un contexto transnacional. Y también otros temas como mujeres migrantes fronterizas en Tarapacá a principios del siglo XXI. Por otro lado, quiero agradecer también enormemente a Gilles Rivière, que nos acompaña desde Francia. Él es antropólogo, que seguramente Carangas lo está extrañando ya a estas alturas. Es profesor investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es un reconocido especialista en las sociedades andinas, en la etnohistoria del altiplano de los Andes centro-meridionales, y él tiene una amplia trayectoria por un lado, pero también muchísimas publicaciones. Tal vez uno de sus trabajos más icónicos es Zavalla, Estructuras Socioeconómicas y Representaciones Simbólicas en Carangas, pero tiene otros trabajos, y él ha tocado temas también que en su momento eran muy de vanguardia. Por ejemplo, es uno de los primeros que ha abordado el tema de la religión y el pentecostalismo en la sociedad aymara del altiplano. Ha escrito también sobre chamanismo, caminos de los muertos, caminos de los vivos, las figuras del chamanismo en las comunidades aymaras. Y bueno, entonces agradezco a ambos, a Marcela y a Gilles, por estar presentes, por haber leído a Tania y por tomarse el tiempo de
darle luego sus comentarios. Entonces, sin más, le voy a ceder la palabra a Tania y quiero un poquito referirme a cuál va a ser un poco la dinámica. Hemos hecho algunos ajustes con la experiencia pasada, uno siempre va aprendiendo, va modificando, tratando de que sea cada vez mejor. Y vamos a escucharla entonces ahora por 20 minutos a Tania. Luego vamos a tener los dos comentarios de 10 minutos aproximadamente cada uno. Le damos otra vez la palabra a Tania y empezamos una ronda, pero no van a ser una ronda muy larga, sino vamos a escuchar 4 comentarios y luego vuelve a Tania otros 4 comentarios para que no sea, para que haya más diálogo, ¿ya? Entonces, dicho esto, Tania, muchísimas gracias por tu presencia, por tu trabajo y adelante, tienes 20 minutos y te voy a hacer recuerdo con el tiempo, unos 5 minutos, 7 minutos antes, ¿ya? Está bien, gracias. Buenas tardes a todas, a todos, todes. Muchas gracias por el tiempo, por darse el tiempo de leer este trabajo y bueno, ahora de retroalimentarlo también, ¿no? A mí me sirve mucho. Lo que voy a presentar ahora corresponde a una investigación que vengo realizando hace un par de años, primero en mi comunidad de origen en los Yungas, para pasar después a la frontera de Bolivia y Chile y posteriormente pasar a Iquique, ¿no? Y bueno, es una investigación relacionada con una mercancía, como lo son los vehículos, específicamente los autos chutos o autos usados, que ahora los voy a utilizar como sinónimos. Y lo que he presentado, lo que han leído o han presentado por sus características corresponde a una etnografía multisituada que a través del auto chuto como un prisma va enfocando diferentes espacios o diferentes paisajes y la conexión que se tejen entre estos paisajes, ¿no? Esta investigación corresponde a lo que ha sido la primera parte de mi tesis de licenciatura y que he ido profundizando ahora en el doctorado, anotando algunas cosas más, ¿no? Profundizando otros temas también. En la presentación lo que voy a hacer es un énfasis en 5 paisajes por los que transitan los autos chutos, ¿no? Esa es la idea de la presentación para luego llegar a las conclusiones. Voy a intentar no teorizar en los paisajes, la idea es que se marquen en una etnografía multisituada y poder comprender los diferentes fenómenos que suceden en cada espacio y esto es a través de un objeto, ¿no? Que es el auto chuto. Bueno, empecemos. ¿Perdón? Ah, sí, por favor. Me olvidé. Bueno, la investigación titula de las mulas a los chutos, reconfiguraciones socioeconómicas y automovilidad en espacios rurales por el acceso a autos chutos. El título va de la mano de lo que les decía antes, ¿no? Que yo he iniciado esta investigación en mi comunidad de origen en los Yungas y he empezado a ver las reconfiguraciones socioeconómicas, sociales y económicas en el área rural por la inserción de estos autos, pero después ha ido reescalando la investigación hasta llegar a los depósitos de autos chutos, de autos usados en Japón. Esto ha sido una necesidad metodológica que ha ido surgiendo en el camino, ¿no? Y el primer paisaje que a mí me gustaría mostrarles es el paisaje de los autos chutos en Japón, ¿no? El recorrido de los autos chutos inicia en Japón. Justamente cuando un dueño de un vehículo japonés decide realizar su inspección técnica vehicular, que se denomina Sheiken. En Japón, que es de donde provienen los autos o los vehículos que estudiamos, existe el programa Sheiken, que es una inspección vehicular que se realiza cuando el vehículo cumple 2 años de uso. Este programa tiene como objetivo verificar que los vehículos hayan sido adecuadamente mantenidos y no hayan sufrido alteraciones o desperfectos. Esta inspección es totalmente rigurosa y costosa. En las primeras etapas del Sheiken, los propietarios pueden llegar a pagar tasas por algún desperfecto de los vehículos realmente altas, ¿no? Que no están al alcance de sus bolsillos, que oscilan entre 300 a 3.000 euros, ¿no? Por políticas del Estado. Este fenómeno del Sheiken, que es un programa de inspección vehicular, lo que ha generado es que muchos de los japoneses lo que hagan es desechar los vehículos sin cumplir el resto de su vida útil en Japón, ¿no?
y al no cumplir su vida útil se han empezado a preguntar qué hacemos con estos vehículos. Esto ha sucedido más o menos por la década de los 70, hasta la actualidad se sigue habiendo esta política. Entonces, el Shaken lo que ha generado es sacar los vehículos de circulación y ponerlos en diferentes y categorizarlos según su uso de vida útil en diferentes etapas, para por un lado poder exportarlos a Latinoamérica, por otro lado que se van a fundiciones de hierro en Japón para reutilizarlos en otros instrumentos, o realmente desecharlos, ¿no? Como tal, los vehículos que llegan a Bolivia son vehículos usados que han sido desechados en Japón, pero que tienen vida útil, que solo han sido utilizados 3, 4 años, como máximo 5 años en Japón, ¿no? Entonces, este primer paisaje inicia en Japón con el desecho de los vehículos y este programa Shaken, ¿no? Para posteriormente, en este paisaje lo que se ve es que migrantes pakistaníes llegan a Japón, migrantes predominantemente de origen rural, llegan a Japón, y lo primero que se ve después de que son desechados es que estos migrantes pakistaníes asisten a las subastas de vehículos usados en Japón, que son organizadas por el Estado y por el gobierno, y empiezan ahí a pujar por los autos, ¿no? Que a costos relativamente accesibles, que van desde los $200 hasta los $300 por un vehículo que tiene una vida útil larga aún, ¿no? Este primer paisaje donde las familias pakistaníes llegan a Japón se va desencadenando luego en que estas mismas familias pakistaníes crean en Japón garajes de refacción y de pre-shaken para después crear importadoras en Japón y luego exportar estos vehículos hacia Latinoamérica o hacia África, que son países que tienen un desfase en el proceso de motorización, ¿no? Tienen una motorización tardía, ¿no? Es decir, todo se reutiliza de alguna manera en esta cadena, ¿no? En este primer paisaje. El porqué de esto es porque generalmente continentes como África y América en este sentido no han sido como continentes atrayentes para las grandes empresas automotoras, porque el consumo de vehículos ha sido muy bajo. Entonces estos pakistaníes apuntan a países donde, entre comillas, en vías de desarrollo para enviar estos vehículos. Este es el primer paisaje, ¿no? En este caso, nuestro interlocutor Navi, junto a su familia, ha establecido talleres mecánicos en Japón, en el que los vehículos usados, comprados en subastas, son reclasificados según su destino y su funcionalidad. Para Navi, estos talleres, lo que hace Navi en estos talleres es reparar aspectos mecánicos, estéticos y de charcutería, y posteriormente, mediante empresas establecidas, tramitan la exportación de estos vehículos a diferentes destinos de África y América Latina. El caso de Navi es muy particular. Él es, debido a que él empezó a trabajar con Hassan, que es un pakistaní dueño de una empresa exportadora de autos usados llamado B-Forward en Japón, que está establecido también en Iquique, y Hassan conoció a la familia de Navi hacia finales de la década de los 80, porque llevaba vehículos de las compras de subastas desde Japón hasta África. Hassan recontrató a Navi y posteriormente Navi fue enviado a Latinoamérica a establecer una ruta de abastecimiento de vehículos usados con destino hacia Latinoamérica, ¿no? En la zona franca de Iquique, que justamente se ha inaugurado en el 75, ¿no? El segundo país, voy a acabar esto. En Iquique, Navi, que es el pakistaní que ha sido reubicado, conoce a Matías, un importador orureño de vehículos, y establece una relación primero de negocios y luego de amistad para poder traer estos vehículos. Navi se encarga de traer, seleccionar y reacondicionar vehículos en Japón, traerlos a Chile y entregárselos a Matías para que los venda en Bolivia. En este primer paisaje se puede ver cómo el prisma de los autos usados a partir del descarte de vehículos en Japón
con todas sus contradicciones y relaciones desde el norte global y el sur global, y las relaciones hegemónicas y contrahegemónicas que tenemos, ¿no?, con ellos, y también el encuentro de emprendedores bolivianos y emprendedores pakistaníes en Chile. Y se va perfilando lo que es Chile como el principal nodo importador de vehículos usados de la región andina, ¿no?, el tercero a nivel mundial. Este es el primer paisaje que quería mostrar, es a partir del auto. El segundo paisaje se va a dar en Chile. Una vez que Navi vende los vehículos usados a Matías, en Iquique se despliega otra escena, ¿no? Esta ya estamos en un contexto más conocido, Sudamérica. Con la ayuda de Matías y Lorenzo, que son importadores, identificamos que existe una serie de procedimientos para que los vehículos salgan de zona franca. Por ejemplo, cuando los vehículos llegan a Japón, de Japón a Iquique, se necesita registrar los vehículos para que salgan de aduanas. Este registro se puede hacer únicamente con ciudadanos chilenos o empresas chilenas establecidas. El rol de Navi en esta etapa es importante porque ayuda a que los automóviles se liberen mediante sus empleados y mediante sus representantes chilenos, pero predominantemente esta cadena está articulada por bolivianos que han migrado a Chile y que tienen una relación comercial de una profundidad histórica larga, ¿no?, de larga data. Para que este proceso se agilice, de sacar de la zona franca a Chile y posteriormente traerlo a Bolivia, se utilizan testaferros, se utilizan mecánicos que reacondicionan los vehículos en zona franca, y toda esta estructura social de mecánicos, testaferros, reacondicionadores, vendedores, son personas principalmente de origen boliviano, peruano, migrantes que han circulado de una profundidad histórica en Iquique, ¿no?, que tiene una circularidad en este espacio, ¿no? En esta segunda escena, en este segundo paisaje, lo que se puede ver son como un tema de relaciones translocales con profundidad histórica, es decir, trabajadores bolivianos establecidos en Chile que han creado una serie de infraestructuras sociales, económicas y a veces hasta incluso políticas que permiten liberar los vehículos y sean recondicionados y llevarlos hasta Bolivia. La participación de migrantes peruanos, bolivianos trabajando en Solfri es una participación sumamente importante porque ellos sostienen estas cadenas, ellos trabajan en estos espacios, ¿no? Esta es la segunda escena en Chile. El tercer paisaje que presentamos está relacionado con la frontera. Este tercer paisaje es importante porque es aquí donde los vehículos pasan de ser vehículos usados a ser autos chutos. Y aquí está el rol del nacionalismo metodológico, de las formas de cooperación y las formas de entender las lógicas de lo legal y ilegal, ¿no? Este tercer paisaje se da en la frontera, y en esta escena Matías, el comerciante lureño que trae vehículos importados, contrata conductores de origen rural y con conocimiento de las rutas y caminos para poder pasar los vehículos de Chile a Bolivia por la extensa frontera que tenemos, como se puede ver en el mapa. En esta escena no solo entran los chuteros, ya nos cambia la denominación, ya no son importadores de vehículos, ya no son comerciantes de vehículos, son chuteros, ¿no? Y en esta escena entran en juego las comunidades rurales y fronterizas que generan ingresos predominantemente fruto del comercio y que a la vez ofrecen garajes para los autos chutos y espacios de descansos para los chuteros. Este es un eje bien importante, me parece, en el sentido de que muchas veces en las políticas de cooperación se tiende a mostrar a los espacios rurales como autárquicos, espacios que tienen que dedicarse, en este caso de la frontera, a la producción de equino o a la crianza de ganado, de llameros, ¿no? Cuando en realidad las dinámicas en el espacio fronterizo se mueven por un contraste comercial, más que todo, ¿no? Y también en este mismo paisaje entran en escena lo que son las policías militares y entidades estatales que han creado todo un performance a través de la frontera para evitar el paso de los chuteros
pero a la vez han hecho acuerdos con comunidades y con los chuteros mediante coimas y pagos extraoficiales para dejar pasar estos vehículos, ¿no? Hay como una relación, una tensión entre la política estatal, entre la transnacional, entre quiénes son las personas que deben comercializar estos autos y quiénes no, y a quienes se les deja hacer uso de la frontera o pasar la frontera, ¿no? En esta escena el chutero se muestra, por favor, estos son algunos chuteros, se muestran relaciones translocales entre comunidades fronterizas, la importancia de la pertenencia rural comunal para poder pasar los vehículos o para hacer usufructo sobre las rutas y sobre las comunidades, el control selectivo del aparato estatal entre las actividades y el casi nulo control de los vehículos importados, entre comillas, legalmente, ¿no? Este es como el tercer paisaje que quiero mostrar. Ya no creo que alcance por los videos. Eso al final. Lo ponemos al final. El cuarto paisaje inicia en el Espacio Nacional de Bolivia, ¿no? Lo que pasa cuando cruza la frontera, cambia la denominación de auto usado, autochuto, cambia la denominación de importador por chutero, y en el Espacio Nacional lo que pasa es que a pesar de todas estas contradicciones que se han generado en la frontera, lo que pasa es que empieza a generarse un mercado de los autos chutos, ¿no? Que se ha generado por una demanda de vehículos de, no sé si llamarle clases medias, pero sobre todo de espacios, de gente de espacios rurales que han tenido acceso a, sobre todo en la etapa del proceso de cambio, han tenido un alza en sus ingresos y han empezado a adquirir vehículos, han empezado a tener capital, pero tampoco han tenido capital suficiente como para adquirir vehículos nuevos, ¿no? Entonces, lo que pasa en la escena nacional es que se empiezan a crear nichos comerciales y el mercado de los autos chutos, se empiezan a crear un mercado local distribuido en los 9 departamentos y condicionado a partir de los chuteros. Se empiezan a aparecer ferias de autos chutos, se empiezan a aparecer lugares de recondicionamiento de autos chutos, también empiezan a aparecer lugares para desamblar los autos y usarlos como repuestos de vehículos nuevos. Entonces hay todo un mercado que se genera a través del autochuto a nivel local, ¿no? Y estas ferias, yo he estudiado una feria que es una ruta que es hacia la ruta La Paz-Los Yungas, que es la de Patacamaya, y aquí lo que se puede ver es cómo empiezan a surgir chuteros locales itinerantes que por el conocimiento de los espacios, por los vínculos con los espacios rurales, empiezan a llevar estos vehículos a los espacios rurales, fortalecidos también por los movimientos sociales, la influencia que tiene el movimiento social en el espacio rural, de estar a la par del Estado en la toma de decisiones, han empezado a generar una serie de condiciones para que estos vehículos estén en el área rural, ¿no? Esta es como la cuarta escena, y lo que me interesa, ya voy a acabar. Lo que me interesa en esta cuarta escena es mostrar, ¿no? Cómo se ha generado un mercado, y hasta acá todo parece, en esta escena nacional se siente la tendencia, esta tendencia del Estado aún, esta idea de intentar juzgar, esta idea moral contra los autos chutos, pero cuando vamos al quinto paisaje, que ya es en los Yungas de La Paz, esta perspectiva va cambiando, ¿no? La última escena está en los Yungas de La Paz, y es lo que se denomina el paso de las mulas a los chutos, ¿no? Y esta es la expresión que ha utilizado Pascuala, productora de coca, para explicarme los cambios y reconfiguraciones a nivel de automovilidad que han surgido en los Yungas por la introducción de autos chutos. En esta expresión se encierra, en su significado se encierra una parte de la historia de Pascuala relacionada a las formas de moverse y mover su producción. Como se puede ver en las fotos, en los camiones de herradura, las mulas cargando la coca, posteriormente los camiones, y en la producción local ya están los autos chutos, aparecen los autos chutos para fortalecer la producción local, ¿no? Y el paso de las mulas a los autos chutos se resume en la alegría que contaba Pascuala cuando decía: mi mulita ya se ha jubilado. Y yo le preguntaba por qué se ha jubilado,
es que ahora mi mulita toma gasolina, haciendo referencia a que había comprado un vehículo chuto que cumplía las mismas funciones que cumplía Alvarito, su mulita, desde hace 18 años, y esto hace referencia al acceso de personas de área rural a automovilidad y a implicaciones que este acceso tiene en su cotidianidad, ¿no? Eso es el quinto paisaje. Las conclusiones, me voy a tomar 2 minutitos, ¿ya? Una primera idea que me gustaría visibilizar a lo largo de este estudio es la idea del nacionalismo metodológico, algo que me ha entrampado bastante, porque yo he empezado con los autos chutos en los yungas, pero me han dicho, estás haciendo apología de los autos chutos, cuando en realidad mi interés para mí era mostrar cómo las comunidades indígenas, aymaras, de espacios rurales están apropiando de la basura como que global y están reutilizándola, ¿no? Por un lado, esta idea del nacionalismo metodológico. La segunda idea está relacionada con la ambivalencia, precariedad y fragilidad de la globalización, en la que se entiende que deshacerse de un vehículo por cuestiones mecánicas, medioambientales o normativas en un país en desarrollo supondría el fin de la vida útil de este vehículo. Sin embargo, desde que es desechado por su dueño en Japón, la vida útil de esta mercancía aún tiene largo aliento, y más bien se inicia un nuevo ciclo de reutilización de estos vehículos, ¿no? Pero también esto tiene contradicciones, ¿no? Casi de relación colonial, de índole jerárquica entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, ¿no? Y también hay múltiples perspectivas que han de leer en la conclusión. Y un último elemento está vinculado a las relaciones translocales, ¿no? En la ruta de los chutos se retrata la vida de una serie de actores, desde pakistaníes, chuteros, loros, comerciantes, que van accediendo a los mercados globales y tienen características comunes, pakistaníes y bolivianos de origen rural, encargados de distribuir vehículos usados en diferentes escalas, desde los más locales, los chuteros que llegan a La Paz, hasta los viajeros de larga distancia como los pakistaníes, actores que a partir de la compra y venta de vehículos, el conocimiento de rutas, de abastecimiento, el conocimiento de territorios y apoyados en relaciones de parentesco, han logrado consolidar un vínculo global producido por lo local. Con esto no se asume que lo local como algo puro, como algo que no tiene influencia de afuera, sino más bien se reconoce que esta localidad se crea mediante prácticas sociales y sentidos compartidos. La pregunta en este sentido es ¿cómo se deben llamar a las relaciones entre localidades extendidas y estados nacionales, y cómo se debe llamar a esta apropiación de la globalización por parte de estos actores, ¿no? Cuando el fenómeno es más complejo de lo que se muestra, no solo es los yungas, los chutos y Bolivia, sino es una ruta de largo alcance, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Tania. Quisiera ahora proponer y cederle la palabra al doctor Gilles Rivière, y quiero empezar con él porque él ya está muy tarde en la noche, entonces tal vez necesita. Entonces, simplemente por esa razón, Gilles, por favor, entonces escucharíamos primero tus comentarios y luego los de Marcela, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Muchas gracias, Rosana. Primero quisiera agradecer a los por haberme invitado para comentar el trabajo de Tania. Es un trabajo que leí con mucho interés y me parece un trabajo muy bueno. Aprendí mucho leyendo las más de 30 páginas que recibí, y por lo que leí no me parece un proyecto de tesis, sino un resumen de la tesis de doctorado en curso, con capítulos y partes muy bien encadenados. Me parece un plan que se podría, no sé si es el plan que va a adoptar al final, pero
en fin, ya tiene un plan bastante bien armado. En todo caso, se ve muy bien, de manera muy clara, el objetivo de la investigación con dos ejes, si es que puedo decir eso, obviamente estrechamente vinculados. Por un lado, el contexto global y los diferentes eslabones de esa cadena que partiendo de Japón lleva a los yungas a otros chutos, pasando por la Sofri, la región fronteriza, y luego ese amplio territorio que hay que cruzar y que va desde la frontera hasta llegar a los yungas. El trabajo muestra muy bien la variedad de los actores que están relacionados y entran en esa gran cadena. Y quizás sea eso la parte que más rica. En todo caso, yo soy antropólogo y quisiera subrayar la calidad del trabajo que descansa en encuestas etnográficas desde abajo, con charlas, entrevistas, etcétera, con algunos de esos actores, y principalmente con los habitantes de los yungas que participan de este comercio o que se benefician con la posesión de vehículos chutos. Muestra así los cambios, los efectos en la organización socioeconómica de los habitantes en diferentes pueblos de los yungas, lo que a su vez provoca o reconfiguran, como lo dice muy bien Tania, las relaciones de producción. Eso permite una reducción de los tiempos de traslado de las personas y de los bienes, facilitar el acceso a las parcelas, el transporte de la coca, de la hoja de coca hacia otras regiones, etc. Y eso a la vez propició el desarrollo, eso lo muestra muy bien el trabajo, de muchas actividades vinculadas con el transporte, talleres mecánicos, tiendas de autoparte, venta de combustible, y eso a la vez obligó a que se ensanchara, así se dice en español, los caminos, se los haga más adecuado para vehículos. Todo eso me parece absolutamente muy bien armado, me parece excelente. Algunas preguntas simplemente, creo que no tenemos mucho tiempo. Todo eso se produce y provoca, digamos, el fin del monopolio de ciertos sindicatos en mano de las antiguas élites locales. La pregunta es si con esto, con esas nuevas dinámicas, se conforman nuevas élites y si eventualmente eso tiene impacto político. En la región donde trabajo, si bien no trabajo ya específicamente sobre el tema, pero en la zona fronteriza con Chile, cuando fue elegido el presidente Evo Morales, tuvo al comienzo muchísimos votos, pero luego, con las medidas para frenar el contrabando de autos, de mercaderías diversas, de ropa usada, etcétera, etcétera, ahí la gente del lugar se enojó y el presidente Morales perdió votos, lo que hizo que en las elecciones siguientes recibió mucho menos votos. A ver, tenía muchas preguntas, pero como tengo muy poco tiempo, usted menciona, Tania menciona, muestra muy bien que, lo que es chatarra en algunos países son vehículos que pueden ser muy útiles en otros países. Quizás las cosas cambian. En Japón, es una pregunta que yo haría rápidamente. La vida útil de un auto sería de entre 3 y 5 años y luego hay que desecharlo lo que hace que haya ese flujo de autos hacia otros países. El control en cuanto a la contaminación medioambiental ahora se ha vuelto muy estricto. Japón es el país que posiblemente sea el más estricto en todos, pero acá, como en Francia y en otros países, las cosas se están volviendo cada vez más estrictas. Entiendo que esta semana, por ejemplo, la Unión Europea declaró que los autos que funcionan con gasolina, con diésel,
pues a partir de 2035 ya no podrán circular, ya no se podrán vender. La pregunta de paso será qué pasarán con todos esos vehículos que funcionan con gasolina, etcétera, que ya no podrán circular a partir del 2035. Seguirán también hacia otros países, lo que es una manera de lavarse las manos con los problemas de medioambiental. Dejaremos de polucionar, como se dice en español, poluir acá y que se vaya el problema a otra parte. Me parece una absoluta vergüenza. Bueno, entiendo que solo, bueno, son pequeñas cosas. A ver, yo no voy a preguntar para todo. De paso, usted dice, Tania, que bueno, eso del volante a la derecha y a la izquierda, que los del volante a la derecha es Japón y los países de Europa, no. Solo los países del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Irlanda, etcétera, mantienen el volante a la derecha. Todos los países, casi todos los países de Europa tienen el volante a la izquierda, lo que para mí me facilita el trabajo cuando voy a Bolivia, porque no me imagino cambiar de chip cada vez, ¿no? A ver, tenía muchas preguntas que los voy a dejar. Su encuesta etnográfica es muy buena. Entiendo que habría que profundizar quizás lo de los loros, como se dice. Yo trabajé hace mucho tiempo tengo un capítulo de trabajo viejo que se llama De la llama al Volvo. Empecé eso ya desde los años 70 y pico, cuando recién estaba empezando la SOFRI, pero cuando todavía había eso en los años 60, más antes. Ahí quizás Marcela me pueda dar más datos. Antes de Iquique, Arica fue zona franca o Puerto Libre, ¿no es cierto? Entonces ya en ese tiempo había pequeñas, ya flujos de contrabando que eran en realidad muy poco importantes, pero en esos tiempos, cuando todavía había caravanas de llamas, he visto llamas que cargaban latas, botellas de alcohol, etcétera, que de poco a poco, llegaban a las comunidades donde yo trabajo. No voy a hablar de ninguna en particular, pero luego con lo de la SOFRI el flujo cambió tremendamente, y ahí, repito, no trabajo directamente sobre eso, pero simplemente veo cuando voy allá esas caravanas ya no de autoschutos, sino de camiones Volvo, el mítico Volvo, enormes camiones cargados hasta el tope, que cargan, artefactos y mercadería que obviamente entran al país de manera ilegal. De ahí los loros y toda una organización muy sofisticada para poder entrar a la ciudad, que para mí es algo misterioso. O sea, ¿cómo puede ser que esas caravanas de autoschutos o de camiones todavía muchísimo más grandes, poderosos, que representan un capital enorme, puedan entrar a la ciudad? Bueno, ahí hay algunas respuestas, las que no formular aquí. No, es un trabajo excelente, no sé si es un trabajo que me parece excelente, quizás ahí, por ejemplo, en esa zona, lo que vi, usted menciona lo fundamental, que es la confianza. La confianza, de hecho, hay que trabajar con personas con las cuales uno tiene mucha confianza, y ahí vi que es importante todo lo que son las redes de parentesco. Los de la familia y los compadres y qué sé yo, etcétera, pueden constituir excelentes bases para, ayudar o fomentar ese tipo de actividad. Bien, aquí a ver, usted muy bien lo dijo, la fragilidad y las contradicciones de la globalización. Al fin y al cabo, si usted busca un término, sería capitalismo simple, ¿verdad? Capitalismo que sabe usar las periferias del sistema para seguir funcionando con readaptaciones permanentes, lo que implica que al otro extremo haya cierta flexibilidad, lo cual contiene al mismo tiempo fragilidad y dependencia. Yo tengo varias preguntas más, pero eso lo haría directamente, porque ya, o después, directamente con Talia. Bueno, muchísimas gracias.
En conclusión, simplemente en conclusión, me parece un excelente trabajo, muy prometedor. Leí mucho, aprendí mucho al leerlo y bueno, estaremos pendientes de la versión final que yo leeré con mucho placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿No? Gil. Ya. Muchas gracias. Y pasamos entonces ahora a Marcela Tapia, por favor, te cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Primero saludar a todos, a todas, a Cecilia, a Nico, que sé que está por ahí, bueno, a Tania, que estamos esperando a Tania, ¿qué te parece? A Gil, que un gusto, tú estuviste tiempo atrás acá en el instituto, no sé si te acuerdas, de Verona te invitó, así que me alegra mucho. ¿Te acuerdas? Sí. Así que me alegra mucho poder reencontrarnos en esta instancia. Solo aclarar, Liz, que esta tesis que tú acabas de leer es la tesis de pregrado de Tania, por la cual la conocí, ¿ya? Así que fue uno de los motivos por los que también la invitamos a postular al doctorado en estudios transfronterizos que levantamos en el segundo semestre del 2021. Así es que desde ese punto de vista, como estudiante, es una estudiante muy valiosa, muy productiva, y bueno, nos convoca mucho sus temas y los que viene trabajando, y también el vínculo que tiene con Nico en nuestras investigaciones. Así que solo eso. Y bueno, el trabajo es un trabajo que a mi gusto requiere más publicaciones, es decir, requerimos que esté circulando más esta investigación. Y solo desde el punto de vista de las preguntas, bueno, yo voy a decir que el trabajo yo lo conozco, es muy bueno, he leído la tesis, he leído la publicación que también salió en Claxo, y he podido escuchar a Tania también acá en clase respecto de los distintos elementos que ella ha ido estudiando e incorporando también. Me gustaría a mí, pensando siempre en publicar, ¿no es cierto?, y desde lo que nos interesa, por lo menos mi formación, el lugar de la frontera en estos paisajes, como lo has definido hoy, creo que es un elemento bien relevante en términos de que en esta cadena de suministro, ¿no es cierto?, de autos usados, cómo esta mercancía en particular adquiere un valor en la medida que va cruzando la frontera, ¿ya? Entonces me gustaría poder acentuar ese elemento, si tú puedes también identificarlo, porque también estamos hablando del norte global, nosotros en un espacio bastante hegemónico en términos de poder, de desarrollo. Estamos hablando de una mercancía que se vende desde los países de desarrollo a los países en desarrollo, y eso tiene sus externalidades, como dirían hoy, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la mercancía como tal, son productos de descarte, muy buenos productos obviamente, como autos que no tienen grandes problemas, y que de hecho para quienes habitamos este territorio se nos entrega como un beneficio, ¿no es cierto?, como en una zona franca, quienes habitamos este territorio podemos comprar estos autos, que como bien decía Tania, son de muy buenos estándares, y podemos usarlo en este territorio, que a su vez se convierte en un territorio fronterizo en términos aduaneros, porque nosotros cuando sacamos este auto del espacio de zona franca, tenemos que sacarle una suerte de pasaporte al automóvil si queremos ir a otra parte de Chile. Esos documentos se llaman pasaporte, tiene una duración de 3 meses, entonces se produce a su vez otra fronterización interna. O sea, esta región tiene una frontera aduanera muy invisible, en términos de que hay otros procesos que pueden resultar ser más conflictivos. Sin embargo, para quienes habitamos es un elemento más a la hora de decir, por ejemplo, habitar este territorio. Entonces ese lugar de la frontera en este circuito, y bueno, para qué decir la frontera entre Chile y Bolivia, la que yo también intentaría pensar, agregar el elemento de las relaciones diplomáticas, porque queramos o no, es un elemento que también hay que tenerlo en cuenta, especialmente cuando Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas, o cuando históricamente ha sido un tema controvertido, un espacio convulso en términos diplomáticos. Entonces, ver también si eso tiene
pensando como, porque yo estoy pensando que un evaluador cuando mandes ese tipo te va a preguntar por esto, lo más probable, por qué no está considerado, o qué lugar tiene, o probablemente, y mi tesis que no tiene un lugar, y por eso mismo es muy interesante, ¿no? Pero hay que declararlo porque es un elemento sustantivo entre Chile y Bolivia, queramos o no. Desde ese punto de vista, hay otro elemento que tiene que ver con los chutos, que es el contrabando, que también es un fenómeno tremendamente invisibilizado. Y de hecho nos preguntábamos, ustedes saben que a partir de marzo el gobierno implementó un proceso de militarización nuevamente en la frontera a partir de la instalación de una política que se llama de infraestructura crítica para detener, controlar o desincentivar el ingreso de población venezolana por este espacio, especialmente por Chane, en el contexto de los ingresos también importantes que hubo durante la pandemia y todo lo que ocurrió a partir de la gestión que se hizo de la crisis humanitaria con pandemia. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que es algo que sospecharía, ¿no?, cuando estudiamos las fronteras, que este es un espacio bastante invisibilizado en términos de lo que ocurre a nivel local, ¿ya? A nivel del territorio, entre Pisiga, Bolívar, las Pisigas en general y Colchane, y el contrabando es uno de esos fenómenos que ha estado invisibilizado desde este nacionalismo metodológico que mencionaba Tania, y que también han sido parte de también mismo concepto que se usa en relaciones internacionales, esta trampa territorial que también ha copado las agendas en términos de relaciones diplomáticas entre los países. Entonces, es difícil, por ejemplo, dimensionar o tener claridad de la magnitud del contrabando, porque los datos son muy difíciles de capturar, ¿ya? Pero sí sospechamos que por Zona Franca hay mucha cantidad de autos usados. Si nosotros hacemos un estudio, un habitante al norte debe tener como 3 o 4 autos en uso para explicar la cantidad de ingresos, y de hecho dicen ingresos a Chile según los anuales de Zona Franca, no dicen a Bolivia porque obviamente no van para allá, porque además Bolivia tiene restricciones a la compra de autos usados, ¿ya? Entonces eso también es un elemento de la política pública bien interesante. Y dos temas clave perspectiva que creo que también me llaman la atención, porque también he estado mirando y trabajando en el tema de los autochutos, algo que aparece que yo creo que no sé si lo tienes en YouTube, que es como una cultura chutera, ¿no? Que hay toda una producción también de música de chutera, de corridos mexicanos, que tiende a, ¿cómo podemos decir?, a transmitir un orgullo del chutero, ¿no es cierto? Y hay todo un rollo con la masculinidad también del chutero que se expresa en esta cultura, que por lo menos no lo puede ver en los videos de YouTube, ¿ya? Y que hablan también del orgullo de demostrar también esta movilidad social a la que acceden gracias a la venta de autos chutos. Y bueno, el chuto ya lo hemos visto con Tania, se le denomina todo lo que cruza por contrabando, también está la ropa usada, ¿no es cierto? O la forma de cruzar también, chuta, ¿no es cierto?, por el lado del complejo fronterizo. Y el otro tema en clave prospectiva, algo que también mencionó allí y que tiene que ver con otros productos o mercancías que compra la Zona Franca de Iquique, que es la ropa usada. Que pasa algo bastante similar, con una externalidad negativa mucho mayor, porque de hecho lamentablemente el norte, el desierto de Atacama, se ha hecho bien famoso de un tiempo a esta parte por los vertederos de ropa usada que tenemos acá en el desierto. Entonces también quizá una discusión ética en términos globales, ¿no es cierto?, de qué ocurre con estas mercancías que llegan a Zona Franca, y que además yo tengo una tesita que está trabajando a las trabajadoras seleccionadoras de ropa usada en Sofri, y las condiciones son tremendas, o sea, no les permiten ir al baño, las amenazan, o sea, de ahí entre la explotación y la trata hay como una línea muy delgada, ¿ya? Entonces, bueno, esas serían como las claves perspectivas, otros temas para seguir investigando y siempre poniendo en el centro el tema de las fronteras, que es algo que me interesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
por los comentarios realmente muy interesantes. Entonces les agradecemos a nuestros dos comentaristas de lujo y pasaríamos, Tania, no sé si quieres responder ahora, tal vez algo breve, y luego vamos a ceder la palabra y abrir la participación de la gente que nos está acompañando. Sí, para que no se cargue mucho. Ya bueno, respecto a lo que decía el profe Gilles, en el espacio local, en los yungas, lo que pasa con este tipo de vehículos es que no se conforma una nueva élite necesariamente, pero lo que sí es que se ensancha lo que se podría denominar tal vez las clases medias en los yungas, ¿no? Por el acceso a estos vehículos, pero también hay otras variables que se deben medir, digamos, para ver este ensanchamiento, pero no necesariamente se conforma una nueva élite, sino se ensancha, ¿no? Porque empiezan a acceder a comercio, al transporte, o sea, empiezan a producir lo que se llama la pluriactividad, ¿no? Entonces empiezan a volverse pluriactivos, no solo producen coca, se dedican al transporte, se dedican a llevar cosechadores, o sea, se genera esta dinámica de pluriactividad y se ensanchan como que las clases medias en el espacio. Algo a mí que me deja como que hasta ahora tengo así como entrampado acá, que no puedo trabajarlo bien, es este capitalismo exacerbado que tiene esta contradicción en relación al control medioambiental en Europa y en nuestros países, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Y es algo que pasa es que ahora no logro trabajarlo porque al hacer el estudio de toda la cadena, tú te encuentras también cómo se lo utilizan. Ahora, yo redireccionaría esta pregunta tal vez centrándola hacia el espacio urbano y hacia el espacio rural, ¿no? En el espacio urbano evidentemente los niveles de contaminación, si ingresa un nuevo, más autos van a ser mayores, pero en el espacio rural lo máximo que se genera son, no sé, aglomeraciones, trancaderas en el pueblito los fines de semana, ¿no? Esos es como que los mayores daños, o que ya no quieren ir a cosechar a pie a lugares alejados, ¿no? Que quieran ir siempre en auto, pero ahí hay una diferencia sustancial entre los espacios a los que son destinados en los espacios locales estos autos, ¿no? Y es algo que me sigue haciendo ruido y probablemente me sigue haciendo ruido porque uno puede querer defender mucho al uso de estos vehículos en el espacio local, pero también hay que estar conscientes de estas cosas, ¿no? Entonces ahí es algo en lo que estoy entrampada, me cuesta trabajar, la verdad, ¿no? Y eso, ¿no? Y sobre lo de los loros es un tema que estoy profundizando ahora más, ¿no? Y tal vez lo uniría esta pregunta a la tercera pregunta de la profe Marcela, ¿no? Como de cómo se ve el lugar de la frontera en este espacio. El lugar de la frontera en este espacio se va a definir como un espacio gris, como un espacio intersticial, algo en donde realmente ni un estado, ni un lado ni Chile ni Bolivia tienen como, a nivel de estado tienen el peso para poder ejercer un control sobre este espacio, y es como una zona gris donde realmente los pobladores se hacen cargo de este espacio, ¿no? A veces crean sus propios caminos, sus propias construcciones, a veces pagan a los profesores para que lleguen hasta el espacio fronterizo a dar clases, ¿no? O sea, hay varias variables ahí que ponen a la frontera como un espacio intersticial, asimétrico, pero en el que no tiene incidencia el Estado, en el que pueden generarse políticas de cooperación y diplomacia muy grandes a nivel de los estados, pero los fenómenos van a seguir sucediendo en ese espacio, porque realmente la fuerza de los actores que viven en ese lugar es tremenda, ¿no? Y también es tremenda porque si no se dedicaran al comercio probablemente no tendrían otro tipo de trabajo, ¿no? Probablemente no tendrían los mismos réditos producir quinoa que traer mercancía como televisores, lavadoras, refrigeradores, ¿no? Entonces, como que el peso de la cooperación, la diplomacia es muy, muy bajito, ¿no?
de grandes empresas, de multinacionales. Esto va a ir cambiando, ¿no? Pero en este nivel de los actores, de las personas, es como, si no tuviera importancia, es una zona gris, un espacio intersticial, y además es un espacio altamente móvil. Lo que a mí me llamaba la atención es que, claro, ahora las políticas de Estado han dicho, no se cierra la frontera, sino se militariza la frontera. ¿Y qué hacen los actores? Cambian el lugar de la feria, ¿no? Antes era la feria Pisiga Colchane, bueno, nos vamos a Hito 21, ¿no? Y esto hace que las fronteras sean altamente móviles, altamente permeables, ¿no? Y es como esta idea, ¿no? que se va manejando. Y eso por un lado, ¿no? Y tenía un video ahí por mi presentación igual de la cultura chutera que no he puesto, pero pero a mí me llama la atención igual mucho es esta idea de cómo se maneja. La frontera también en este sentido sería un espacio altamente masculino, ¿no? Cuando se habla de ciertas mercancías, ¿no? Cuando se habla de autos, de contrabando, lo que tú vas a ver son varones en toda la extensión de la frontera. Cuando hablamos de, entre comillas, contrabando hormiga, vas a ver mujeres cargando en sus aguayos. Entonces la frontera es un espacio altamente masculino, en el que también las mujeres están subalternizadas, ¿no? Que también las mujeres no van a hacer, me va a doler, pero no van a ser las grandes chuteras, no van a ser las que manejen los Volvos y que hagan pasar la frontera esto, porque es altamente un espacio de varones, ¿no? Por un lado. Y las feminidades en la frontera se ven permeadas por... Son cosas así. No, entonces hay como esta cultura bien masculina. Son varones los que están en la frontera, los que están llevando los chutos, y es un espacio súper masculino, ¿no? Sí, así nomás. Entonces, esta idea de que sea un espacio altamente masculino, esta es la representación. En algún momento un periodista español, el Thomas Graham, me preguntaba si la cultura chutera se vinculaba con la cultura mexicana del narcotráfico y la música, y a mí me molestaba esa pregunta porque realmente no. En Bolivia tenemos una cultura donde los cocanis tienen música, los comerciantes tienen música, y es algo bien parte de nuestra cultura, ¿no? Y no necesariamente son actividades ilícitas, sino es una forma de posicionarse en la sociedad, ante la sociedad, y darse un lugar y darse una identidad, ¿no? Entonces, esa es la segunda idea, ¿no? La frontera igual es un espacio para darse identidad, no solo es espacio intersticial, sino se da una identidad en ese espacio. Y claro, ahí el rol de la mujer es fregado, ¿no? Hay muchas cosas también que profundizar en relación a eso, me parece. Y eso, sí, eso. Bien, gracias, Tania. Pasaríamos entonces a un espacio corto y Gabriela va a tomar nota. Aquí nos estamos dividiendo el trabajo y participando de la mejor manera para dar la palabra a todos. Entonces Gabriela va a anotar a las personas que van a intervenir. 4 intervenirían primero y luego escucharíamos otra vez un ratito a Tania. ¿Ya? Entonces, Gabriela. Ya registré 3, empieza Nico, después Sergio, Mario, y voy a estar atento. Raúl. Y después Tania. Tengo un par de comentarios, voy a intentar ser lo más rápido posible. Un poco me hace pensar tu trabajo a ciertos debates, a ciertas publicaciones de antropología marxista de los años 70 y 80, cuando un poco empieza a salirse de la comunidad aislada, del estudio de la comunidad aislada, para mostrar cómo estas comunidades muy a menudo están articuladas, conectadas a procesos económicos de más largo alcance, ¿no? Un texto clásico es Dulzura y Poder de Sidney Mintz, que un poco va mostrando cómo la producción de azúcar y la zafra esclava del Caribe está articulada al consumo de lujo de la aristocracia británica, la aristocracia europea y después del proletariado urbano, ¿no? Me parece un poco que tú le das la vuelta a ese tipo de lectura donde se mira la producción en el Caribe, se mira el consumo en Europa,
y a través del chuto lo que estás viendo es como un descarte de un país del primer mundo se reconvierte en otro tipo de mercancía en nuestro contexto, además mostrándonos una serie de rutas traseras, digamos, ¿no?, de la globalización y grupos también traseros de la globalización en ese sentido, ¿no?, y mostrándonos unas articulaciones inesperadas, unas conexiones inesperadas, como diría Wolf, entre, no sé, Irupana y Japón, Pakistán y Bolivia, etcétera, etcétera, mostrándonos unas conexiones que muy a menudo nos unen. En relación a eso, me parece que tu trabajo, uno de los valores que para mí resaltaría de tu trabajo es que tiende a romper ciertas dicotomías entre los buenos y los malos de la economía, digamos, ¿no? Las empresas buenas que se portan de acuerdo a la ley y los contrabandistas malos. O tiende a romper esta categorización entre los legales y los ilegales de alguna forma, ¿no? No solo porque nos muestras como el chuto transitas a través de diferentes regímenes de legalidad de alguna forma, ¿no? Es legal en la naviera, es semi-legal en la zona franca, es ilegal al salir de la zona franca, etcétera, etcétera. Sino además hay algunas legalidades ficticias, digamos. ¿Por qué? Porque al momento de subir el chuto en la naviera en Japón, ya se sabe que esto es un producto ilegal. ¿Por qué? Porque en Chile, digamos, la venta de autos de segunda mano es ilegal. Entonces solo es legal al llegar a la zona franca y de ahí levantamos las manos. Entonces, o sea, nos rompes un poco el estereotipo, digamos, del chuto como el símbolo de la ilegalidad, del contrabando, de los campesinos que no pagan impuestos, etcétera, etcétera, mostrándonos como una realidad mucho más compleja de cómo el chuto está articulado al trabajo de las navieras, de las empresas de expedición portuaria, tiene la complicidad de la gerencia de la zona de Iquique que facilita todo el proceso de liberación, digamos, de los chutos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más difícil, digamos, articular, decir que el chuto es una simple expresión de estos malos y corruptos campesinos cocaleros, en ese sentido. Y eso me parece un punto que tal vez podría valer la pena enfatizar. Un último comentario, y aquí me callo, perdón, tiene que ver con, tú haces un montón de énfasis en esa idea de economías del descarte, haces mucha énfasis de la basura global, las hormigas de la globalización, que un poco nos transmites una sensación de que nosotros acá, o estas dinámicas que están describiendo, son simplemente funcionalizadas a la reproducción del gran capital y a los intereses de la globalización, ¿no? Yo ahí sería un poco más cautos en ese sentido y enfatizaría ciertas contradicciones que se producen en el proceso. Por ejemplo, uno de los grandes actores, digamos, que se ha opuesto y ha financiado funcionarios públicos, ha sobornado funcionarios públicos para oponerse a los chutos, es una gran multinacional de autos que todos conocemos acá en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso para mostrar cómo los chutos son basura global, pero al mismo tiempo entran en conflicto con los intereses de las grandes multinacionales, al mismo tiempo que le quitan el mercado de los que quisieran acapararse, ¿no? Y romper un poco con esa lectura lineal, que lo global es lo que define lo local y que de alguna forma más bien las dinámicas son un poco más complejas, y también introducir un poco un nuevo actor en tu análisis, más allá del Estado, de los yungas, de las organizaciones, etcétera, etcétera, de la global, la gran empresa. ¿Cuál es el rol de la gran empresa en ese sentido, ¿no? En ese tipo de procesos de la ruta trasera de la globalización? Perfecto. Ahora seguimos con Sergio. Sí, gracias. Bueno, con las disculpas del caso, como el texto me ha llegado esta mañana, le doy un vistazo nomás, te he escuchado con la atención que he podido. Me parece súper interesante esto y muy creativo esto de los paisajes, ¿no? Es decir, permite ilustrar diferentes momentos, diferentes lugares, y como hay una cadena que es una cuestión comercial, me gustó mucho. Pero, mira, en general hay algo que no entiendo,
y es que si bien hay una serie de preguntas al principio que tú planteas, parece que no hubiese, bueno, debe haber, o quizás es una omisión mía, un objetivo general o una pregunta general, ¿no? Entonces, un poco que me pierdo porque por un lado está esto de la basura global, está esto del contrabando, está esto de los autos, está esto de los chutos, está lo del medio ambiente, está lo del género, está lo de Europa, es decir, hay una serie de elementos y no encuentro qué es lo que anuda todo este conjunto de elementos que se mencionan. Está esto de la música, que es decir, se entiende muy bien la descripción, me parece que la etnografía muestra que te propones, me parece que eso está muy bien, pero no entiendo cuál es el trasfondo, y en ese sentido mi otra pregunta es ¿cuáles serían los conceptos propiamente sociológicos que tú estás utilizando en tu investigación? Porque como te digo, se nota y se percibe, es decir, esto de los paisajes queda muy bien ilustrado, pero ¿cuál sería el alcance propiamente sociológico de la investigación? Es algo que me parece que queda ausente, es decir, sí hay datos interesantes por un lado y por otro, pero es como que no termino de comprender hacia dónde va la investigación. Entonces sí hay, digamos, algunas preguntas, ¿puedes ir cerrando, algunos objetivos, gracias, pero bueno, en general eso sobre todo para ayudar a la comprensión general de la investigación. Bien, Sergio, gracias. Mario. les vamos a recomendar que seamos lo más breves y concisos para que todo el mundo pueda participar y también entremos en diálogo. Sí, igual que como decían los anteriores comentaristas, me parece un trabajo realmente muy interesante, muy denso, empíricamente, muy original, muy apasionado. Yo tengo una pregunta que me surgía cuando escuchaba y cuando leí el documento, que utilizas como sinónimos autos usados y autos chutos. Y evidentemente no todo auto usado es chuto, ¿no? Entonces, ahí yo me preguntaba, más allá de la apología o del juicio de censura frente a este proceso, es lo que dice Nico, no hay que quedarse en esos estereotipos de lo legal y ilegal, pero al momento de definir un auto como usado solamente y no como chuto, me parece que un poco estás dejando de lado un poquito el ámbito que podrías entrar más profundamente de lo legal y ilegal, el contrabando, porque el hecho de que sea chuto define sus rutas, define las relaciones, define las confianzas. Entonces no sé si sería mejor tal vez tratar de elaborar aunque sea una definición operativa que no lleve a ese sinónimo, porque es un sinónimo muy equívoco que le quita fuerza justamente al análisis tan interesante que están haciendo. Un poco será mi pregunta, observación. Muy bien. Y cerramos esta primera ronda con el comentario de Raúl. Primero felicitar a Tania y lo que yo quisiera plantear es un poco la proyección del trabajo, ¿no? O sea, qué nuevos problemas nos abren, ¿no? Yo creo que el trabajo da pautas para un análisis más profundo de la reconfiguración de la formación económica social boliviana, ¿no? Que se inicia a partir del proceso de reformas neoliberales de la década de los años 80 del siglo pasado. El acento que se ha puesto para tratar esta temática básicamente ha sido el de la desproletarización, el tema de la ampliación del sector informal, etcétera, etcétera, ¿no? Y posteriormente, ya con la llegada de las reformas que se inician con el gobierno de Evo Morales, el énfasis ha estado básicamente, ¿no es cierto?, en el surgimiento de las nuevas clases medias, y un poco que también tú estás apuntalando eso, ¿no? Pero creo que va más allá, que puede ser, que podemos ir profundizar este tipo de aspectos, ¿no es cierto? Es decir, digo que nos da pautas para reflexionar más profundamente esta transformación de la formación económica social, porque tu trabajo visibiliza a actores y dinámicas socioeconómicas que no siempre, a las cuales no se le ha prestado mucha atención, ¿no es cierto? Pero que tienen un impacto fundamental en el proceso de transformación de la formación económica social
de la emergencia, de la reestructuración de las clases sociales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso por un lado, pero por otro lado, creo que también el trabajo da pautas, no en términos de la funcionalidad, sino más bien en términos de la funcionalidad del capital transnacional, etcétera, sino más bien da pautas para pensar en una suerte de remozamiento del capital, del capitalismo, ¿no es cierto? A partir de estas nuevas dinámicas sociales, de la emergencia de estos nuevos actores, ¿no? Luego de la crisis generada sobre todo por los procesos de reforma neoliberal, procesos que prácticamente me han inducido, ¿no es cierto?, a la necesidad de releer, por ejemplo, las propuestas teóricas de Marx sobre la acumulación originaria o sobre las relaciones entre la subsunción formal y la subsunción real del capital, ¿no es cierto?, y que me han llevado a preguntar, a establecer esta suerte de cuestionante, ¿no? Si no estaríamos ante nuevos procesos de acumulación originaria del capital, ¿no es cierto?, y de paso y de transición de la subsunción formal a la subsunción real, ¿no es cierto?, pero en el marco de la globalización, así como la acumulación originaria se dio en el marco de la colonización, ¿no es cierto? Por ejemplo, o la acumulación originaria se da a partir de la expropiación de las tierras, ¿no es cierto? Pero acá los actores fundamentales que tú señalas en estos procesos que has detallado son también trabajadores del campo, son trabajadores fundamentalmente rurales, ¿no es cierto?, que se van insertando en este nuevo proceso. O sea, y esto me parece interesante con lo que Nico siempre enfatiza, esta peculiaridad de la globalización desde abajo, ¿no? Yo dejaría allí. Me parece que sería interesante que de repente introduzcas en la bibliografía estas lecturas de Marx, ¿no? Gracias, Ruth. No necesitas responder de todos modos. Considerando que todo esto como que son insumos que te van para pensar, no vas a resolver nada sustantivo como que ahora empiezas un nuevo capítulo, así que puedes responder lo que consideras que es pertinente. Ya, tal vez voy a empezar por la duda de Sergio, que esta es una etnografía multisituada, ¿no? Y no parte de un marco teórico, parte de un contexto teórico, que es una idea que estoy intentando trabajar, o que estamos intentando trabajar con Huáscar, que es un poco desmoldar un poco esta idea de tener marcos teóricos ajustados, que como bien decía el licenciado España, a veces uno tiene un marco teórico marxista, que se lo lee, que se le entiende la subsunción del trabajo, diferentes cosas, pero al momento de ver la realidad eso te corta, ¿no? Entonces yo he intentado trabajar a través de contextos teóricos, y los contextos teóricos lo que te va a abrir son contextos teóricos. Yo estoy trabajando nuevas ruralidades, que es como un contexto teórico, y también globalizaciones desde abajo, ¿no? Esos dos contextos teóricos me están permitiendo en diferentes niveles como ir articulando esto. A nivel teórico, al utilizar teoría fundamentada, lo que yo estoy intentando hacer es crear códigos en vivo, justamente para poder mostrar estas peculiaridades, ¿no? Y que no se quede en que ya esto es en el sentido práctico de Bourdieu y se aplica de esta manera, ¿no? Sino para intentar mostrar vetas de investigación nuevas, tal vez, que se están abriendo. Como que esa es la idea general, ¿no? Y el objetivo, para mí así bien sencillito, ¿no? Era, voy a seguir al autochuto y voy a ver hasta dónde me lleva y a qué me lleva, pero esto no quiere decir que no es partir de una teoría. Ya había leído algo de ruralidades, nuevas ruralidades, ya había leído marxismo, globalizaciones, y he ido llegando ahí, pero el primer aterrizaje ha sido, voy a seguir al autochuto y después tengo mis contextos teóricos, y después a partir de mis contextos teóricos voy a ir creando códigos en vivo, ¿no? Y mis códigos en vivo van a ser la teoría que estoy intentando mostrar o las cosas que estoy intentando mostrar. Esa es como la idea general. Personalmente a mí me gusta partir mucho del espacio empírico, me parece que tiene mucha riqueza, ¿no? Y esa es la idea, ¿no?
esa es como la primera, ¿no? Para que se entienda un poquito más a cabalidad, ¿no? Y la de Nico, ¿no? El tema de las ilegalidades ficticias, las economías de descarte, ¿no? Hay una parte que estoy trabajando ahora que habla de la hiperlocalización de la globalización, y es que a menudo en la teoría de la globalización, Castells, no me olvidé el nombre de la señora, pero la mayoría de los teóricos de la globalización, Castells, Sassen, lo que te van a plantear es una globalización que te cubre como un manto desde arriba y llega y pobrecitos a todos nos llega y nosotros somos como solo consumidores y estamos ahí sin hacer nada, ¿no? Pero en realidad hay otras lecturas que a mí me gustan, como que recién me estaba empezando a leer, que es la Caroline Knowles, que te habla de una globalización subterránea, pero hiperlocalizada, ¿no? Esta hiperlocalización de la globalización te va a decir que no existe globalización, sino existen pequeños trechos que crean los espacios locales, y esos pequeños trechitos están creando la globalización. Por eso iba mi pregunta de cómo se deben llamar estas relaciones entre localidades extendidas y estados nacionales, ¿no? Cuando no hay una, en esta parte de lo que estamos viendo como globalización, se está viendo a comunidades hiperlocales, en Zavalla un espacio súper endogámico, los Yungas un espacio con una identidad así súper marcada, que están creando pequeños trechitos de la globalización, y esa hiperlocalización de la globalización es lo que me está llamando la atención, ¿no? Y esa economía del descarte me parece que puede ser una beta interesante de investigación, porque claro, debate a los enfoques marxistas, debate a varios enfoques, pero me parece interesante entenderlo desde los interlocutores en sí mismos, desde las personas que están habitando la globalización. Y en nuestro contexto eso es bien clarito, ¿no? Ahora que estamos viviendo en Chile es un poco diferente ese contexto. La gran empresa tiene como otras potencialidades, o sea, tiene un alcance increíble. Si estamos aquí al lado en Chile, tiene un alcance increíble. No me imagino cómo es en Estados Unidos o en Europa, pero en nuestro contexto, en los Andes, donde tenemos una economía altamente informal, 80% informal, hasta 87 creo que he leído en el último informe, intentar entender estos trechos de la globalización, esta hiperlocalización de la globalización me parece importante, ¿no? Y en esto, claro, es un debate al rol de la gran empresa, ¿no? En nuestro país no lo siento tanto, en Bolivia, ¿no? El rol de la gran empresa me parece hasta sí, es subalterna frente a los chutos. O sea, no sé si es cuálido, pero es como hay una emergencia, un remozamiento de las clases populares, clases medias, que no van a tener alcance de una gran empresa, pero que están construyendo a cachitos una forma de empresariado, una forma de capital que es diferente, ¿no? Y en el caso de esto es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Y claro, el auto usado, eso por un lado para lo de Nico, me parece que es importante visibilizar a los actores, o sea, dejar un poquito de lado esta idea de que la teoría te va a dar todas las respuestas a un fenómeno. Claro, no estoy diciendo que no sea teoría, sino que te va a dar todas las respuestas, y empezar a ver a los actores, empezar a ver cómo construyen los actores teorías y cómo se hacen esta teoría fundamental. A mí me gusta mucho esa idea, ¿no? Por un lado, y claro, ir visibilizando estas contradicciones, porque muchas veces cuando no se visibilizan estas contradicciones, se tiende a caer en polarizaciones. Lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en el comercio, ¿no? Y me parece que es importante en ese sentido, ¿no? Por ahí acabo con lo de Nico, sobre las globalizaciones desde abajo, y lo de Mario, sí, lo de autos usados y autos chutos, lo he utilizado como una categoría para la exposición, más que todo, para que se entienda a lo largo de la exposición, pero en el trabajo está definido, digamos, la frontera es la que define si un auto es usado o un auto chuto, ¿no? Y eso es como una categoría ahora para la exposición nomás.
Y la proyección de la investigación, yo quería ponerle como estudio exploratorio, porque para mí abre bastantes vetas de investigación. Yo estoy haciendo un énfasis en lo que son las nuevas ruralidades y en las reconfiguraciones que trae las nuevas ruralidades, pero no en el sentido de los autores que trabajan la nueva ruralidad en México o en Chile o en Estados Unidos, que ven a la nueva ruralidad como ese espectro de la globalización que llega a los espacios nacionales y empieza a crear fondos agrícolas donde vamos a trabajar, ganadería extensiva, sino una nueva ruralidad en el sentido de cómo se están apropiando de la globalización para poder, en este caso, en el caso de los autos chitos, acelerar sus tiempos de producción, generar interconectividad en la región, ¿no? Y eso es una nueva ruralidad bien de los Andes, ¿no? No es una nueva ruralidad de México. Claro que esta nueva ruralidad en otros espacios que no sean los Andes, como en tierras bajas, se va de otra manera, ¿no? Sí hay fondos agrícolas, sí hay ganadería extensiva, sí hay este tipo de fenómenos, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, yo estoy yendo por ahí, compañeros, investiguen las demás vetas. Perdón, gracias Tania. Voy a ceder la palabra a Gil y a Marcela si quieren todavía intervenir o comentar a estas alturas, y luego ya daríamos una segunda ronda, por favor. Si alguien allá quiere. No. ¿Está bien? Personalmente ya no tengo preguntas. Realmente las preguntas que iba a hacer son secundarias. Eso lo puedo ver luego con Tania en cuanto al número de autos que entraron a SOFRI. Leo 1 millar de autos entraron del 70 al 2000. Para mí 1 millar es 1000. Quizás me estoy equivocando. Sí, 1 millón y un poquito más. Es 1 millón, pues sí. No. Yo creo que has contestado muy bien a las preguntas, lo dejo ahí. Sí, serían preguntas sobre el derecho de paso en las comunidades, pero eso lo podemos hablar. Es algo que también me preocupa. Lo podemos dejar para otro momento, entre tú y yo, por ejemplo. No voy a fastidiarte con esas preguntas que no son tan importantes para el debate de hoy. Bueno, gracias. Marcela, gracias, Gil. Bueno, yo ya tampoco tengo preguntas respecto al trabajo, pero aprovechando que hay público, que hay gente joven, contarles que nos visiten en la página web, que tenemos 2 programas de posgrado, que estamos muy interesados y hemos trabajado con Cecilia y con el CIDE para ir fortaleciendo la colaboración entre el INTE y el CIDE, y por supuesto el IRIS también es parte de ese entorno que nos interesa colaborar. Así que eso. También tenemos la revista Asesor Americana, que entró a Scopus a fines del año pasado, y como saben, acá en Chile todo el capitalismo académico es muy fuerte y ese tipo de índices son muy valorados. Entonces como que nos subió el pelo con esa revista, así que con mayor razón los convidamos a publicar en nuestra web. Eso sí que gracias, Tania, y te estamos esperando. Sí, ya llego. Hay otra ronda. Sí. Vamos a otra ronda entonces. ¿Puedo intervenir? Adelante. No sé quién está. Gabriela, tienes una ronda. lista. Ya, dale. 4 años. Ya, perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces empezamos acá con Ramiro. Gracias. Rapidito, entonces, 2 minutos. Primero para... quiero saludar a mi colega Gilles Rivière, con quien hemos compartido tantas experiencias justamente en Oruro. Y mi pregunta va justamente alrededor del trabajo de Gilles, originalmente sobre la llama al Volvo, y que tiene que ver con la etnicidad como medio de articulación al mercado. Hay una lógica, hay una racionalidad importante. Los personajes en la narrativa, que son muy interesantes, muy sugerentes, son gente que viene de las comunidades de Oruro. Y eso se ha estudiado mucho ya en la década de los 80, se han realizado muchas cosas interesantes respecto a sus propias organizaciones binarias, cuatripartitas, etc. Pero quizá no tanto eso, sino también el significado de los espacios, el significado de los paisajes.
me hace recuerdo mucho lo que tú describes, desde Arica hasta los Yungas. Eso es una descripción casi similar a lo que estaba describiendo Murra o la Teresa Ruiz Casán sobre el control vertical de los estudios ecológicos en los tiempos prehispánicos, y que han dado una continuidad inclusive durante toda la colonia y parte de la República. Entonces, esos elementos de la etnicidad, que tienen que ver mucho con su lógica de interacción con otras fuerzas del mercado, tienen una riqueza enorme, porque no se han perdido. No es solamente mercado ni capitalismo de una integración abrupta, sino hay una lógica de articulación a ese mercado a través de lo local, de donde vienen estas personas. Por ahí iba quizá mi comentario. Muy bien, gracias. Y Juan Pablo, estabas diciendo. Sí, yo igual tengo varias cosas que te he comentado, si quieres desarrollar esto. Más bien voy a intentar ser lo más sintético posible. Bueno, primero me parece un tema súper interesante, como ya todos te han dicho, y tiene un problema y una ventaja, que es como lo que tú has señalado, que hay un montón de subtemitas que aparecen ahí, entonces a todos nos desespera, ¿por qué? Digamos, ¿no? Y bueno, esa es la ventaja y la desventaja, ¿no? Yo cuando leí el título, por ejemplo, pensé que iba a haber una aproximación histórica al trabajo que ya se ha hecho en la región de Atacama, sobre todo, y al Altiplano Sur, sobre los mineros, ¿no? Que son una primera élite comercial informal en los tiempos de la colonia, y que ellos abren estas rutas comerciales, ¿no? Informales hasta el Pacífico. Y de hecho también eso me parece importante porque revela que ya existían hace mucho tiempo procesos en las comunidades rurales de diferenciación socioeconómica, que eso es súper importante también para problematizar lo que estás viendo ahora, ¿no? Para evitar justamente quedarte en el dato cultural sin situarlo en relaciones y estructuras sociales que se van desarrollando a través del tiempo, ¿no? En ese sentido voy a secundar un poco el comentario de Sergio, en el sentido de que no te pelees con los conceptos, porque no son moldes que aplicas, digamos, sino que son insumos que te permiten a ti confrontar realidades, por más particulares que sean. Y esto es muy importante en este caso porque en el tema de las mercancías y su circulación, más allá de las fronteras, hay distintos enfoques teórico-conceptuales, ¿no? Desde la ontología enfocada en los objetos, hasta el internacionalismo, la economía política y la historia cultural, y el enfoque liberal de las cadenas de valor, ¿no? Y a mí me parece que un poquito te vas hacia ese lado, y de hecho ahí quiero sumar que yo estoy de acuerdo con Sergio, que me parecía que hay un trabajo muy bueno, descriptivo, mucha información, pero me faltaba un poquito esta discusión, digamos, y para eso te sirven justamente los conceptos, ¿no? En ese sentido, estoy de acuerdo con Nico. Los trabajos, por ejemplo, que se hicieron antes con los antropólogos marxistas norteamericanos como Wall, C.D. Means, William Roseberry, etc., sobre estas cadenas de valor y la historia cultural de estas cadenas de valor. Entonces hay una discusión sobre la cultura y situar la cultura en procesos económicos de largo alcance, ¿no? Eso me parece que te va a servir un montón, volver a eso, no necesariamente a aplicarlo así fielmente, pero sí volver a eso. Igual quizás prestar, como te decía al principio, un poco atención a estos procesos históricos que ya tenían lugar, ¿no? Igual me acuerdo de un trabajo en los 90 de David Preston sobre las ferias en las ciudades intermedias como Batallas y demás, y cómo ellas sustituyen, por ejemplo, el rol de la hacienda en el Altiplano Norte en esta articulación comercial. Y ahí ingresa el camión, estos sistemas de camionaje, etc. Y entonces también, otra vez, procesos de diferenciación socioeconómica en las comunidades rurales es fundamental, ¿no? Y esto me parece también importante porque estás viendo varios niveles donde no solamente tienen lugar intercambios, discusiones entre actores, etc., sino que se establecen relaciones de poder material, ¿no? En donde existe gente que saca ventaja y existe gente que está siendo explotada, etc. En ese sentido, por ejemplo, las discusiones sobre economía informal desde la antropología también te van a servir bastante, sobre todo aquellas que muestran cómo lo informal y lo formal se solapan y se suplementan en muchos contextos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la Leslie Smith, la Leslie Gill, que ha hecho trabajos muy buenos aquí en Bolivia, ¿no?
Y bueno, y también el tema de informalidad y precariedad, que es fundamental, ¿no? Porque estás describiendo varios contextos donde aparecen relaciones de explotación encubiertas detrás del dato cultural, etc., ¿no? Ahí, por ejemplo, la antropóloga Tamar Wilson ha trabajado un montón estos temas también, y esta cuestión, ¿no?, de cómo en el capitalismo contemporáneo nos damos cuenta que el proceso de subsunción formal al proceso real no era lineal, sino que vuelve, ¿no?, en algunos contextos hacia atrás, digamos, ¿no?, y se reactivan formas de subsunción formales. Eso, sí, no me voy a extender más, todo lo demás está acá, se lo he puesto. Sí, gracias. Muy bien, acá hay una tercera anotada. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, creo que algo que me ha parecido alucinante del trabajo es esa dimensión geográfica a través de la mercancía que haces, ¿no? Pero ahí yo quería lanzarte una provocación, y era, ¿qué pasa si vemos los autos no solo como mercancía, sino también como tecnología, ¿no? Y ahí pues se abre creo una beta bien interesante también para discutir este valor, principalmente por todos estos puntitos que tú mencionabas de la gente que se dedica a cambiar, a todo el tema mecánico, ¿no? O sea, si no me equivoco, en Chayapata la universidad tiene simplemente una carrera que es ingeniería automotriz, ¿no? Entonces eso ya nos abre toda una cosa de conocimientos, pero también de ese diálogo global, ¿no? Porque mal que mal, toda esa discusión que decía Gil de esas nuevas legislaciones que empujan, digamos, toda una generación de autos que ya están en desusos y que van a llegar al sur, tiene que ver con estas percepciones de tecnología, de ciencia, que pues en el norte se ha manejado muy bien y también entra ahí en otros debates históricos que son en estos desplazamientos geográficos, ¿no? El segundo punto que quería comentar un poco era, esta idea de la cultura chotera a mí me encanta mucho, y de la música. Y creo que ahí no estoy seguro si es, he leído la rápida del trabajo, sino me parece que también tiene que haber un espacio ahí para hablar de la violencia, ¿no? Porque es una frontera de violencia, principalmente esta de Chile, Bolivia, y pues esos espacios hiper masculinizados y de la música pues se repiten en todo lado, ¿no? Lo hemos visto en Putumayo, en Colombia, hay discusiones sobre música muy interesantes. Ese era el segundo punto. Y el tercer punto era volver a esta dimensión geográfica y de tu trabajo que me gusta mucho, y era pensar en esta última parte en la que hablabas de los burros a los autos, ¿no? Y era, pues bueno, creo que históricamente hay pocos espacios en los cuales la introducción de tecnología de locomoción no generen procesos de expansión de fronteras, ¿no? Y ahí sí, bueno, ahí mi pregunta era pues, tengo compañeros que ahorita están trabajando, por ejemplo, en lo que es la carretera San Borja, Rurrenabaque, y claramente hay una expansión y un cambio y presión por tierra, ¿no? Entonces, no sé, bueno, obviamente esta es otra de las múltiples betas que tiene este trabajo, creo que eso lo hace muy rico, es justamente pensar en todos esos procesos económicos que se están dando justamente en la frontera de los yungas, ¿no? Expansión del oro, problemas de tierra hacia la carretera hacia el Beni, y me pregunto qué tanta relación tienen esto con pues, la introducción de autos, que claramente es un proceso bastante reciente, ¿no? Muy bien, y Hernán, y con eso cerramos la segunda parte. Gracias, Gaby. Un poco para responder a Sergio. O sea, esto es una cadena global de la mercancía, ¿no? Claramente. O sea, y lo que la agenda de investigación está marcada por Wallerstein en un texto hace 40 años que nos dijo hay que ver las cadenas de punta a punta, ¿no? Que ese es, me parece, y un poco lo que citaba también Juan Pablo, ¿no? De Roper y de Wolf y de Mintz, que también citaba Nico, ¿no? Con esa tradición de la antropología marxista que intenta ver eso, por un lado. Por otro lado, me parece que nos salteamos a la Jaguar. En los yungas estaba la moto Jaguar, ¿no? Checoslovaca, que sería una revolución del 52. Y por otro lado, me parece significativo que la película Utama, que gana premios en todos lados, es a pocos kilómetros de donde están estas rutas y a pocos kilómetros donde Juan Pablo vio el boom de la quinoa, y Utama no ve nada de eso, ve una parejita de viejos muriéndose, toda la llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muestra Bolivia y qué es lo que se premia de Bolivia? Entonces, como que hay un conflicto ahí, nada
nada más, pero felicidades. Ya. Claro, estas... perdón. ¿Sí? ¿No quería decir algo, Rosana? ¿O no? Ah, sí, pero voy a decir después de Tania en la última ronda. Ya. Entonces vamos a tener una última ronda, tal vez tenemos un poquito más de 4 y ya unas cosas muy breves para cierre. Adelante, Tania. La primera aclaración es que esto es una tesis de licenciatura y... No, esta es una tesis de licenciatura que ha intentado explorar diferentes fenómenos. Evidentemente de que hacia adelante quedan muchas vetas que investigar, y en el doctorado sí estoy intentando agarrar un poquito más de la teoría. Ese es como mi reto hacia adelante, pero aclaro, tesis de licenciatura. Pero en el doctorado sí estoy intentando agarrar estas cosas, ¿no? Para fortalecer también, para dar mayor alcance a la propuesta, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y claro, lo que ahora estoy profundizando son este pasado histórico, ¿no? Y es como que las principales cosas que me han observado en la tesis de licenciatura, que como ver la huella histórica de este proceso, para justamente intentar entender cómo se está remozando el capitalismo por un lado y la acumulación originaria por otro, ¿no? Esa es como la idea que estoy intentando trabajar en el doctorado, pero a partir de la frontera, en este caso, ¿no? Pero eso ya es mucho más teórico y creo que voy a intentar trabajar en el doctorado. Como primera respuesta, ¿no? Y sobre la aproximación histórica y las estructuras sociales. Y claro, el tema de la tecnología yo lo trabajo en el espacio local, específicamente en los yungas. El enfoque que se le da es la tecnificación de la producción de coca a partir del autochuto, y que acelera los procesos. Y algo que me decía Iván era cómo ahí entra en la tecnificación y en el diálogo con la globalización entra esta idea del tiempo, ¿no? En una era globalizada el tiempo se vuelve un tipo de capital. Entonces, al volverse un tipo de capital, necesitas tecnificar tu producción. Si no produces al ritmo, como que pierdes, ¿no? Entonces, esta idea es como de la tecnología. Recién lo hemos charlado con Iván de ver cómo el tiempo permea este proceso, ¿no? Y claro, hay varias vetas que se abren. Creo que todas han sido como que preguntas de las vetas que se abren. Yo creo que hay bastantes. Pero les invito a investigar, compañeros. No voy a quedar en una partecita, después con el tiempo. Bueno, me voy a permitir darme la palabra, espero que sea rápida. Primero, si esa era la tesis de licenciatura, ¿qué estás haciendo en tu doctorado? O sea, esa ha sido la pregunta. Me imagino que está absolutamente vinculada, ¿sí, no es cierto? Sí. ¿Tiene otro título? Estoy ahorita asentando el de acuerdo. Okay. Bueno, a mí también, como a todos, me ha parecido muy rico. Efectivamente, me agarro del término que has utilizado, que es el de vetas. Creo que tienes muchísimos aportes en varias cosas. Yo quisiera resaltar, por un lado, digamos, en una manera de ver la ruralidad y de una distinta forma, y justamente ver las conexiones en esta larga cadena de valor. Y creo que esta larga cadena de valor permite justamente romper y más bien encadenar, más bien diría, todos los espacios, ¿no? Entonces eso creo que me parece muy interesante. ¿Y por qué vengo a esto? Porque de alguna manera siempre estamos entrampados, no tú, estoy haciendo un comentario general para todos, estamos entrampados a veces entre lo global por un lado, por lo que decías, ese manto que viene de arriba abajo, y lo local por el otro. Y eso también me hace recuerdo un poco a lo que a veces vemos como el marco teórico por aquí y lo empírico por allá, ¿no? Cuando las dos cosas están muy encadenadas. Y entonces creo que el trabajo empírico es capaz de generar muchísima reflexión, y de hecho la teoría es, a mi modo de ver, digamos, desde la disciplina que
yo practico debería generar más bien los conceptos y la teoría. Entonces, en un va y viene más articulado que en esta oposición marco teórico empírico. Entonces, en ese sentido, creo que tú con todo tu trabajo estás aportando y con seguridad vas a ir construyendo conceptos que les vas a dotar, ¿no es cierto?, de mucho poder explicativo, etc. Y pensando en eso, yo sugeriría, diríamos, no para ahora, sino para tu tesis, tal vez dos cosas, ¿no? Pensar un poco qué tienen esos paisajes y de qué manera los encadenas y hasta qué punto se pueden hablar de paisajes, o sea, es como espacios, digamos, pero no se sabe dónde terminan, dónde empiezan, pero tal vez ahí está la riqueza. Entonces trabajar un poco más el concepto de paisaje en estos distintos paisajes, que me parece una cosa muy interesante. Y sobre todo yo te sugeriría que les des más énfasis al trabajo. O sea, está en tu texto, pero creo que esa es una beta muy interesante. Es decir, lo que siempre admira en todo lo que he leído de tu trabajo y también en lo de Nico, es esa capacidad al final de crearse empleo propio, de crearse trabajo, ¿no? Y en una pluriactividad además que ha estado presente desde el periodo colonial. O sea, son campesinos, venden, van a la feria, van a la ciudad, y aquí se ve también eso en distintos aspectos, pero me gustaría que tal vez que explotes mejor esa beta de trabajo. ¿Cómo los contratan? ¿Cuánto ganan? ¿Por cuánto tiempo? A la vez se descubre de que son más que todo jóvenes y hombres, ¿no? Pero además son muy jóvenes y dicen, no, ya estoy de cierta edad, ya no puedo ser chutero, más o menos, ¿no? Entonces hay un tema también de juventud, de capacidad de acumulación, de riesgo, todo eso. Entonces, darle más énfasis en el tema del trabajo. Y por el otro lado, en el rol de las mujeres, porque no están ausentes tampoco. Entonces intervienen en estos distintos paisajes, intervienen también en los yungas, pero verlas mejor, ¿no? Finalmente, y con eso termino, volviendo al tema del capitalismo, que creo que es muy interesante también reflexionar que no solamente estamos en una globalización desde abajo, sino también en una contribución, digamos, o en una generación de capitalismo propio, diríamos, también, con sus características propias, no únicas, pero con sus características propias, desde abajo, desde ciertos grupos sociales. Entonces, lo que tú señalas respecto, por ejemplo, a la gran empresa en Chile, es totalmente cierto. O sea, son otros los actores, ¿no? O sea, ya están definidos de antemano. Aquí se van definiendo, el escenario es mucho más abierto, probablemente más competitivo también en ciertos rubros, pero es más abierto, ¿no? En Chile está definida, es la gran empresa, las grandes trans y listo, ¿no? Entonces eso también creo que es muy interesante de ponerlo en evidencia. Gracias. Bien. ¿Hay alguien más que esté anotado que quiera una tercera ronda? Y con eso terminamos, ¿no? Y cerramos. Exacto. Bien, aquí hay una más entonces. Adelante. Bueno, yo he tenido acceso a los documentos anteriores de este trabajo, que bueno, Tania es mi amiga, y una de las cosas que ella mencionaba hace un rato era, o que menciona en todo su trabajo etnográfico, esa comparación de los tiempos hace, no sé, 30 años y ahora, y que me parecía a mí muy interesante, que era la percepción en el cambio del tiempo, ¿no? Los trabajadores tenían que ir a pie, perdían mucho tiempo, tenían que volver a cocinar, pero con esta introducción de los automóviles todo eso cambia. Entonces, aunque esto, como ella dice, es un espacio rural, incluso en términos administrativos en algunos casos, ¿hasta dónde es rural? Porque con esto del auto, el tiempo, ya casi tienen una vida más urbana. Y comparábamos también esto con ella, porque si bien su familia es de los yungas, la mía es del altiplano, y en las diferentes ruralidades hay varios cambios, ¿no? La música, los consumos, los mismos jóvenes hacen otras cosas, ya prácticamente una ciudad. Entonces, no sé, esa parte me ha parecido igual bien interesante desde ese tiempo. Y tal vez, si quieres,
hacernos, tal vez estoy súper cansada también, un último comentario sobre este último que has agregado, que es sobre el nacionalismo metodológico, que me ha llamado la atención. Y bueno, eso es. Y con eso. No, sí, eso sobre lo que dice la profe Rosana, yo creo que son sugerencias que voy trabajando a mediano y largo plazo, me quedan años, ¿no? Son cosas que voy trabajando. Claro, justamente ahora en el doctorado es intentar entender un poquito en temas generacionales y de género en la frontera, ¿no? Y en relación a las mercancías, que son flujos bien diferenciados entre mujeres y varones y en términos de género, ¿no? Y esto va de la mano de que lo que decía bien, todos los chuteros son jóvenes de 16 a 23, exagerado. Y si alguien continúa y después de capitalizarse pasan a importar con China, ¿no? A importar otras mercancías. Entonces se capitalizan muy jóvenes, de 16 a 23 años, crean un cierto capital, dejan de ser chuteros y empiezan a vincularse con China, ¿no? Y de esos hay un montón de chicos de mi edad, yo tengo 28, y chicos de mi edad que ya tienen sus casas en Oruro. ¿Qué hacemos aquí? No, entonces son temas generacionales y cosas de género que estoy viendo. Ahora creo que esta discusión sobre marxismo, sobre subsunción del trabajo, comunicación originaria, creo que van a ser nuevas cositas que voy a ir trabajando en el doctorado, y creo que por ahí va la idea, pero sí estoy intentando ver una beta como de ropa usada y otra de autos usados, dos cosas usadas, pero que en términos de género y actores tienen diferentes cosas, y se distinguen así bien clarito, ropa usada y autos usados, ¿no? Y bueno, sobre el nacionalismo metodológico, a mí me parece una herramienta súper útil, en el sentido de que uno de los primeros problemas que he tenido en la licenciatura es empezar en los yungas y que me digan que puedo estar haciendo apología del autochuto, cuando en realidad ya había mostrado toda esta cadena. Me dijeron, creo que estás haciendo apología del autochuto, yo, pero no, estoy intentando mostrar diferentes espacios por los que se mueve, pero hay el entrampamiento geográfico, el intentar delimitar tu objeto de estudio a un espacio geográfico, trae este tipo de problemas, ¿no? Cuando en realidad estos fenómenos pueden estar anclados a procesos de larga data histórica, de profundidad histórica, pero también son procesos translocales, ¿no? Somos países interconectados, interdependientes, entonces no hay una manera de sacarlos de ahí, ¿no? Y claro, el nacionalismo metodológico es lo que me ha permitido eso, ¿no? Intentar entender un poquito mejor de dónde viene, intentar no caer en el debate legal-ilegal, intentar romper este fetiche por lo geográfico, por decir, defino mi objeto de estudio en La Paz, en esta zona, en este lugar, con estas personas, ¿no? Y algo que le da la vuelta también es intentar entender yo he utilizado mucho lo que es la vida social de los objetos, ¿no? Que es la idea de seguir al objeto, quiero trabajar, Villapadura y varias personas, ¿no? Y es como, eso es el nacionalismo metodológico, intentar entender que los fenómenos, por más que estén súper localizados, ciertos fenómenos, no todos, que estén súper localizados, tienen una trayectoria histórica y una trayectoria translocal y transfronteriza también, ¿no? Y esa es como una idea que intento trabajar metodológicamente también. Bueno, muchísimas gracias. Vayan, perdón, queremos hacer el recuerdo que a fines del mes de abril vamos a tener la exposición, si no me equivoco, que es tuya, Mario, ¿cierto? Entonces los invitamos, seguramente esta vez va a ser en el IDIS y van a estar otras personas moderando, ¿no? Así que muchas gracias.